Hola, mi nombre es José Roberto Rodríguez y es un gusto compartir contigo. Lección número 10, titulada La devolución. El texto bíblico base para el estudio de esta semana se encuentra en el libro de Apocalipsis, capítulo 14, verso 13, en el cual leemos lo siguiente. Y oí una voz del cielo que dijo: Escribe, bienaventurados los que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, para que descansen de sus fatigas y sus obras les sigan. A medida nos acercamos al final de nuestros años productivos, nuestro enfoque financiero se centra en proteger nuestro capital en preparación para el final de la vida. La transición del trabajo a la jubilación puede ser una experiencia muy traumática. En cuanto a nuestras finanzas, ¿cuál es la mejor manera de proceder? A medida que la gente envejece, casi naturalmente comienza a preocuparse por el futuro. Los temores más comunes son morir demasiado pronto antes que la familia esté bien atendida, vivir demasiado, sobrevivir a sus recursos o ahorros, sufrir una enfermedad catastrófica, todos mis recursos podrían desaparecer de una vez, y tener discapacidad mental o física. ¿Quién me cuidará? Al comentar sobre estos temores, Elena de White escribió: todos estos temores tienen su origen en Satanás. Si ellas asumiesen la actitud que Dios quiere que asuman, sus postreros días podrían ser los mejores y más felices. Deben de poner la ansiedad y las cargas, ocupar su tiempo tan felizmente como puedan y prepararse así para el cielo. Esta semana repasaremos el consejo de Dios con respecto a nuestros últimos años. ¿Qué cosas debemos hacer y qué principios debemos seguir? Leamos en Lucas el capítulo 12, los versos 16 al 21. También les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. ¿Qué mensaje relevante encontramos para nosotros aquí? Qué fuerte reprensión le dio el Señor al hombre insensato y cómo debería interpelarnos esto con respecto a nuestra actitud hacia lo que poseemos. Aunque el mensaje es más amplio que esto, se podría afirmar que esta fue una historia que Jesús contó sobre lo que no se debe hacer en la jubilación. En consecuencia, si una persona deja de trabajar y comienza a gastar su patrimonio acumulado, debe prestar atención y tomarse en serio esta historia. El problema no es trabajar arduamente
ni obtener riqueza, especialmente a medida que nos volvemos más viejos y quizá más ricos. El problema radica en la actitud que asumimos. Sus palabras, reposa, come, bebe y alégrate, expresan el verdadero problema aquí. Los ideales de este hombre no eran más elevados que los de las bestias que perecen. Vivía como si no hubiese Dios, ni cielo, ni vida futura. Como si todo lo que poseía fuese de su propiedad y no debiese nada a Dios ni al hombre. Si durante esta etapa de la vida pensamos solo en nosotros mismos e ignoramos las necesidades de los demás y la causa de Dios, estamos siguiendo el ejemplo del rico insensato. No había ninguna indicación en la parábola de Jesús de que el hombre rico fuera perezoso ni deshonesto. El problema estaba en cómo gastaba lo que Dios le había confiado. Debido a que no sabemos el día de nuestra muerte, siempre debemos estar preparados viviendo para llevar a cabo la voluntad de Dios en lugar de seguir una vida egoísta. La idea general que se da en la Biblia es que una persona trabaja y continúa siendo productiva mientras pueda. Por cierto, es interesante notar que los autores de los grandes libros proféticos de Daniel y Apocalipsis tenían más de 80 años cuando concluyeron su labor. Esto en una época en la que la edad promedio de fallecimiento era de unos 50 años. Elena de White publicó algunos de sus libros más conocidos y amados como El deseado de todas las gentes después de los 70 años. Por ende, la edad, mientras estemos sanos, no debería implicar que dejemos de ser productivos ni de hacer el bien en la medida de lo posible. Jesús aconsejó a los que esperaban su segunda venida que no solo velaran, sino también siguieran trabajando. Más allá de la edad y la cantidad de dinero que tengamos, ¿cómo podemos evitar caer en la trampa de este hombre aquí? Pregúntate, ¿para qué estoy viviendo? Alguien preguntó una vez al famoso evangelista Billy Graham qué era lo que más le sorprendía de la vida, ahora que era viejo. Graham tenía 60 años en ese momento. La respuesta de Graham: su brevedad. No hay duda, la vida pasa rápido. ¿Qué enseñan los siguientes pasajes bíblicos acerca de la vida humana aquí? Salmo 49, verso 17. Porque cuando muera no llevará nada, ni descenderá tras él su gloria. Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Salmo capítulo 39, verso 11. Con castigos por el pecado corriges al hombre, y deshaces como polilla lo más estimado de él. Ciertamente vanidad es todo hombre. Santiago capítulo 4, verso 14. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece.
y Eclesiastés, el capítulo 2, los versos 18 al 22. Asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afané y en que ocupé debajo del sol mi sabiduría. Esto también es vanidad. Volvió, por tanto, a desesperanzarse mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría. Que el hombre trabaje con sabiduría y con ciencia y con rectitud, y que haya de dar su hacienda a hombre que nunca trabajó en ello. También es esto vanidad y mal grande. Porque, ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? La vida no solo pasa rápido, sino además no te llevas nada cuando mueres, al menos en cuanto a bienes materiales que hayas acumulado. El carácter, esa es otra historia. Porque cuando muera no llevará nada, ni su gloria descenderá con él, dice Salmo 49:17. Lo que significa que lo deja para que otro lo reciba. ¿Quién lo obtendrá? Claro está, depende de los planes que se hagan con antelación. Aunque, por supuesto, no todo el mundo tiene una propiedad per se, la mayoría, especialmente porque ha trabajado a lo largo de los años, ha acumulado algo de capital. En definitiva, lo que sucederá con esa riqueza después de que muera es realmente una pregunta importante que la gente debería hacerse. Para quienes tengan posesiones al final de la vida, sin importar cuán grandes o pequeños puedan ser nuestros bienes, la planificación patrimonial puede ser nuestro último acto de mayordomía, de administrar cuidadosamente aquello con lo que Dios nos ha bendecido. Si no tienes un plan patrimonial que hayas establecido en un testamento o un fideicomiso, las leyes del gobierno estatal o civil pueden entrar en juego. Todo esto depende, por supuesto, de donde vivas. Si mueres sin testamento, la mayoría de las jurisdicciones civiles simplemente traspasan tus bienes a familiares, ya sea que los necesiten o no, ya sea que hagan un buen uso del dinero o no, y ya sea que hayas optado por darles una parte a esas personas o no. La iglesia no recibirá nada. Si eso es lo que quieres, bien. Si no, necesitas hacer planes de antemano. Para explicarlo de forma sencilla, podemos decir que debido a que Dios es el dueño de todo, sería lógico concluir desde una perspectiva bíblica que cuando hayamos terminado con lo que Dios nos ha confiado, debemos devolverle a Él, el dueño legítimo, lo que nos queda, una vez satisfechas las necesidades de nuestros seres queridos. La muerte, como sabemos, puede llegar en cualquier momento, en forma inesperada, incluso hoy. ¿Qué pasaría con tus seres queridos si murieras hoy? ¿Qué sucedería con tu patrimonio? ¿Se distribuiría como a ti te gustaría? En la época del Antiguo Testamento, muchos de los hijos de Israel eran agricultores y pastores. Por ende, algunas de las bendiciones prometidas por Dios se expresaban en lenguaje agrícola. Por ejemplo,
en Proverbios 3, 9 y 10, Dios dice que si somos financieramente fieles a Él, serán llenos nuestros graneros con abundancia. Es probable que muchos cristianos no tengan un granero hoy. Entonces, entendemos que Dios bendecirá nuestro trabajo o negocio si estamos dispuestos a seguirlos y serle obedientes. Leamos en Proverbios el capítulo 27, los versos 23 al 27. Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños, porque las riquezas no duran para siempre. ¿Y será la corona para perpetuas generaciones? Saldrá la grama, aparecerá la hierba, y se segarán las hierbas de los montes. Los corderos son para tus vestidos, y los cabritos para el precio del campo, y abundancia de leche de las cabras para tu mantenimiento, para mantenimiento de tu casa, y para sustento de tus criadas. ¿Cómo interpretarías "considera atentamente el estado de tus ovejas" para los cristianos que viven en la actualidad? Si bien la Biblia advierte acerca de los ricos que atropellan a los pobres o que son codiciosos con sus riquezas, las Escrituras nunca condenan la riqueza ni los esfuerzos personales por adquirir riquezas, siempre que, por supuesto, no se produzcan deshonestamente u oprimiendo a los demás. De hecho, los textos de hoy en Proverbios indican que debemos ser diligentes en nuestros asuntos financieros para que tengamos suficiente para nosotros y nuestra familia. La abundancia de leche de las cabras te darán para tu sustento el sustento de tu casa y de tus criadas. ¿Cómo reformularíamos ese versículo en la actualidad? Tal vez sugeriríamos: revisa tus registros financieros y determina tu situación. O haz un balance y conoce tu coeficiente de endeudamiento. Ocasionalmente durante tus años productivos sería apropiado que revises el testamento u otros documentos y sus activos actuales, y que los actualices según sea necesario. Los documentos como testamentos y fideicomisos se implementan al principio del proceso de planificación patrimonial para que sirvan de protección contra una muerte prematura o contra la imposibilidad de decidir por razones de salud a dónde deben destinarse tus bienes. La idea es planificar con anticipación lo que sucederá con tus posesiones una vez que ya no sean tuyas. En resumen, la buena mayordomía de aquello con lo que Dios nos ha bendecido no se trata solo de lo que tenemos mientras estamos en vida, sino también de lo que sucede después de que nos hayamos ido. Porque a menos que el Señor regrese mientras vivamos, algún día no estaremos, mientras que nuestras posesiones materiales, sean pocas o muchas, quedarán atrás. Por lo tanto, depende de nosotros hacer ahora provisiones para que las bendiciones que hemos recibido puedan ser una bendición para los demás y para el avance de la obra de Dios. Porque la riqueza no dura para siempre, dice Proverbios 27:24. ¿Por qué es importante tener presente este pensamiento? ¿Qué principios podemos extraer de los siguientes pasajes bíblicos con respecto a nuestra actitud ante el dinero?
Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 17. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Segunda de Corintios, el capítulo 4, verso 18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Proverbios capítulo 30, verso 8. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario. Y Eclesiastés, el capítulo 5, verso 10. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. El dinero puede dominar poderosamente a los seres humanos, y esto ha llevado a muchos a la ruina. ¿Quién no ha oído hablar de gente que ha hecho cosas terribles debido al dinero aun cuando ya tenía mucho capital? Sin embargo, esto no tiene por qué ser así. Mediante el poder de Dios podemos vencer el intento del enemigo de tomar lo que debía ser una bendición, posesiones materiales, y convertirlas en una maldición. En el contexto de ser buenos mayordomos en preparación para la muerte, un peligro que enfrenta la gente es la tentación de acaparar posesiones ahora, justificando esa acumulación con la idea de que, bueno, cuando muera, entonces puedo darlo todo. Aunque es mejor que gastarlo todo ahora, es decir, un multimillonario había dicho que sabía que habría vivido bien solo si el cheque de su funeral es rechazado. Podemos y debemos hacer algo mejor que eso. Vi que muchos se abstienen de dar para la causa y procuran acallar la conciencia diciendo que serán caritativos al morir. Ni siquiera se atreven a ejercitar fe y confianza en Dios, contribuyendo algo mientras tienen vida. Sin embargo, esta caridad de último momento no es lo que Cristo requiere de sus seguidores. No excusa de ninguna manera el egoísmo de los vivos. Aquellos que se aferran a su propiedad hasta el último momento la entregan más bien a la muerte que a la causa. Continuamente se experimentan pérdidas. Los bancos quiebran y la propiedad se consume de mil maneras. Muchos se proponen hacer algo, pero dilatan el asunto, y Satanás obra para evitar que los recursos entren del todo en la tesorería. Se pierden antes de ser devueltos a Dios, y Satanás se regocija porque así ocurre. ¿Por qué debemos tener mucho cuidado en cómo justificamos el uso de cualquier bendición material que tengamos? Aunque es difícil saber cómo habría sido la vida en la tierra si los seres humanos no hubieran pecado, una cosa podemos saber con certeza: no habría habido acaparamiento, codicia ni pobreza, cosas que han plagado nuestro mundo desde que existen registros históricos. Nuestro sentido de propiedad de aquello por lo que hemos trabajado, y si lo hicimos honestamente es legítimamente nuestro,
es con todo una manifestación de vida en un mundo caído. Sin embargo, al final, independientemente de cuánto poseamos o no, hay un aspecto importante que siempre debemos recordar. Leeremos a continuación algunos pasajes bíblicos. ¿Cuál es el aspecto central en todos ellos y cómo debería impactar en lo que hacemos con cualquier medio material con el que Dios nos haya bendecido? Salmo capítulo 24, verso 1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Hebreos capítulo 3, verso 4. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Salmos capítulo 50, verso 10. Porque mía es toda bestia del bosque, y los millares de animales en los collados. Génesis capítulo 14, verso 19. Y le bendijo diciendo: Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y Colosenses capítulo 1, versos 15 al 17. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Somos mayordomos y administradores de lo que Dios nos ha confiado. Es decir, en última instancia, Dios es el dueño de todo, y es quien nos da la vida, la existencia y la fuerza para obtener cualquier cosa. Es lógico entonces que cuando hayamos terminado con lo que Dios nos ha dado y hayamos cuidado de nuestra familia, le devolvamos el resto. Al dar para la obra de Dios, nos estamos haciendo tesoros en el cielo. Todo lo que depositamos arriba está asegurado contra el desastre y la pérdida, y está aumentando en valor eterno y perdurable, y se registrará en nuestra cuenta en el reino de los cielos. Hay muchas ventajas en dar ahora mientras vivamos. Estas son algunas. 1. El donante realmente puede ver los resultados de la donación. Un nuevo edificio de la iglesia, un joven en la universidad, una campaña de evangelización financiada y otros. Número 2. El ministerio o la persona puede beneficiarse ahora cuando la necesidad es mayor. Número 3. No hay peleas entre familiares o amigos después de su muerte. Número 4. Da un buen ejemplo de valores familiares de generosidad y amor por los demás. Número 5. Minimiza la consecuencia del impuesto al patrimonio. Número 6. Garantiza que el donativo que haga a su entidad deseada, sin interferencia de tribunales ni familiares descontentos. Número 7. Demuestra que el corazón del donante ha sido cambiado del egoísmo al altruismo. Y número 8. Almacena tesoros en el cielo.
Elena de White escribió 2 capítulos sobre este importante tema de la distribución de nuestros bienes. Por ejemplo, en Testimonios para la Iglesia y Los Testamentos y Legados. También hay una parte que analiza la planificación patrimonial en Consejos sobre mayordomía cristiana. Elena de White también escribió: aquello que muchos se proponen postergar hasta que estén por morir, si fuesen verdaderos cristianos, lo harían mientras están gozando plenamente de la vida. Se consagrarían ellos mismos y su propiedad a Dios, y mientras actuasen como mayordomos suyos tendrían la satisfacción de cumplir su deber. Haciéndose sus propios ejecutores, satisfarían los requerimientos de Dios ellos mismos antes de pasar la responsabilidad a otros. ¿Qué quiere decir con haciendo sus propios ejecutores? En un testamento habitual, el que hace el testamento nombra a un ejecutor o albacea para distribuir los bienes después de su muerte en consonancia con sus deseos expresados en el testamento. Al convertirte en tu propio albacea, simplemente distribuyes tus bienes mientras vives. Al hacerlo, tendrás la satisfacción de ver los resultados y de saber que estás manejando adecuadamente los talentos que Dios te ha encomendado. Para el cristiano, la segunda venida de Cristo es la bendita esperanza. Todos hemos imaginado lo asombroso que será ver a Jesús viniendo en las nubes del cielo. Estamos ansiosos por escuchar las palabras "bien hecho". Pero, ¿y si debemos pasar al descanso antes de que Jesús regrese? Si hemos seguido su voluntad revelada, ahora podemos tener la satisfacción de ver que la obra avanza gracias a nuestros esfuerzos, sabiendo que gracias a nuestro plan patrimonial, la obra continuará después de que no estemos. Y ahora, algunas preguntas para dialogar. Aunque ahora podemos hacer tesoros en el cielo, ¿por qué eso no es lo mismo que tratar de conseguir o incluso comprar tu camino a la salvación? Si bien debemos ser generosos al dar de lo que tenemos ahora, también debemos ser sabios. ¿Cuántas veces hemos escuchado, especialmente a los que ponen fechas, pedir dinero porque tal o cual acontecimiento va a suceder en tal o cual fecha? ¿Y cómo nuestro dinero será inútil para ese entonces? ¿Será mejor que lo enviemos a su ministerio ahora? ¿Cómo podemos aprender a discernir entre este engaño y las formas legítimas en que podemos usar nuestro dinero aún ahora para la causa de Dios? Amigo y amiga, la pluma inspirada nos termina recordando que creer en la próxima venida del Hijo del Hombre en las nubes de los cielos no inducirá a los verdaderos cristianos a ser descuidados y negligentes en los asuntos comunes de la vida. Los que aguardan la pronta aparición de Cristo no estarán ociosos. Al contrario, serán diligentes en sus asuntos. No trabajarán con negligencia y falta de honradez, sino con fidelidad, presteza y esmero. Que Dios te bendiga. No olvides apoyar este ministerio suscribiéndote a mi canal de YouTube. Con esto tendrás acceso a un video resumen completamente ilustrado y animado de la lección de escuela sabática para adultos
al inicio de cada semana. Espero tus likes y tus comentarios de la lección. Bendiciones.